Dios al que adoramos es verdaderamente grande, verdaderamente digno de ser adorado, y nosotros tenemos el privilegio de presentarnos ante Él y honrarle. Saben que estaba pensando para compartir con ustedes esta palabra y me surgió esta pregunta. ¿Ustedes consideran que están enfrentando algún tipo de desafío en este tiempo? Ustedes saben lo que es un desafío, ¿no? Un desafío es cuando hay que demostrar si puedo o no con él, ¿verdad? Hay cosas que no son ningún desafío, ¿verdad? Yo levantar esta Biblia puedo sin demasiado problema, pero subir ese escalón ya es otra cosa. Representa un desafío. No para algunos de los más jóvenes, pero para mí y para mi estado de salud puede representar un desafío. Saben que yo los veo cada domingo llegar y con la hermana Norma nos acordamos qué cantidad de escalones hay en la escalera para llegar hasta aquí. ¿Cuántos escalones son, hermana? 21 escalones. Los tenemos contaditos, ¿verdad? ¿Por qué? Tal vez para algunos de ustedes no represente ningún desafío, hay algunos que ni siquiera enfrentan el desafío, sino que se toman el elevador, ¿verdad? Pero para algunos de nosotros, subir los 21 escalones representa un desafío. Entonces, tenemos que pensar en esas cosas que de alguna manera desafían nuestra vida, como que plantean si vamos a poder con eso o no. Hay algunos desafíos que son de salud, ¿verdad? Pero hay otro tipo de desafíos. Hay desafíos que son económicos. ¿Voy a poder pagar los biles? ¿Voy a poder pagar mis cuentas este mes? ¿Voy a poder comprarme tal o cual? O quién sabe en lo económico. Hay desafíos que tienen que ver con nuestras relaciones. Cada relación en realidad, cada amigo, cada conocido que tenemos, cada miembro de la familia, en algún momento puede representar un desafío para nosotros, nuestra relación con esa persona. Entonces tenemos desafíos de diferente índole, podemos tener desafíos intelectuales también. ¿Voy a saber responder las 10 preguntas que me van a hacer o no? Entonces tengo que estudiar, ¿verdad? Y tengo que informarme para poder responder. Tenemos desafíos de todo tipo. Entonces yo me preguntaba, ¿cuáles serán los desafíos que ustedes están enfrentando? Y de algunos de ustedes yo sé los desafíos, o conozco algunos de los desafíos que están enfrentando porque han sido evidentes y son parte de lo que ponemos en oración al Señor, ¿verdad? Que por cuestiones personales o por cuestiones de familiares tenemos dificultades que enfrentar, y los desafíos a veces se presentan como altas montañas que nosotros tenemos que atravesar para seguir adelante, ¿verdad? Y las montañas hay veces que cuestan más que los 21 escalones. Pero la idea es que estamos acá para recordar que cuando el Señor está con nosotros podemos enfrentar el desafío. ¿Ustedes prestaron atención a la lectura que hizo la hermana Blanca hace un ratito? Este es uno de los pasajes bíblicos que hay veces que pone una sonrisa inmensa en mi rostro. Hay otras veces que me hace llorar de la emoción. Cuando considero el valor de eso y bueno, me puse un poco envidioso y no quise que la hermana Blanca fuera la única de leer el pasaje, y yo lo voy a leer otra vez. ¿Me permiten? Esto está en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículos 28 al 39. Tremendo pasaje de la palabra. Si usted no se sabe, aunque sea parte de este pasaje de memoria, quítele el polvo a su cerebrito y vamos a tratar de recordar algo de esto, porque esto es valiosísimo. Y si no lo tiene marcado en su Biblia, márquelo, porque estas son tremendas verdades de Dios. Romanos 8, desde el 28 al 39, dice: y sabemos
que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sabe una cosa? Muchas veces en mi vida cristiana, a lo largo de mi peregrinar cristiano, he pronunciado estas palabras en voz alta, porque estoy convencido de que cuando nosotros pronunciamos estas palabras en voz alta, el enemigo sale saltando por la ventana. Sale huyendo. Porque justamente esto es lo que declara nuestra victoria. Pero nuestra victoria, ¿de dónde viene? Viene de que nosotros seamos ricos, de que nosotros seamos fuertes, de que nosotros seamos guapos, que seamos lindos, que nosotros seamos ¿qué? De que nosotros seamos nada. Nuestra victoria viene de la fe que hemos depositado en Cristo Jesús. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que dice aquí? Dice que nosotros los que creemos en Jesús, los que amamos al Señor, como le hemos dicho en adoración ahora, dice, a los que aman a Dios, algunas cosas les ayudan para bien. Todas, dice. O sea, vamos a razonar, hermano. Hay algunas cosas que, de acuerdo a nuestra óptica, de acuerdo a cómo nosotros las vemos, no nos ayudan para nada para bien. Nos enfermamos, ¿cómo me ayuda eso? Perdemos dinero, ¿cómo nos ayuda? Tenemos un accidente, ¿cómo nos ayuda? Sin embargo, la palabra dice que aún lo insospechado, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Entonces nos podemos detener en la vida a veces a decir, oye, esto que estoy viviendo, que para mí es difícil, que a mí me duele, que a mí me pone a llorar, yo le voy a creer a Dios que esto me ayuda para bien. A mí y a aquellos por los que estoy orando. Y todavía más, pregunta en la mitad de este pasaje, dice, a ver, respóndame a esto. Si Dios es por nosotros, eso quiere decir, si Dios está de mi lado, si Dios está en nuestro equipo, a ver, ¿quién se enfrenta? Es lo que está diciendo, es un desafío. ¿Quién se me va a enfrentar? Hablando en términos futbolísticos, Vega o Ceguera. Si Messi está en mi equipo, ¿quién se me enfrenta?
O sea, nosotros tenemos al mejor con nosotros. Escuchen, puede ser que nosotros hayamos enfrentado desafíos y luchas y guerras y lo que sea y hayamos perdido unas cuantas. Sin embargo, Dios que está con nosotros no ha perdido una batalla. Nosotros hemos depositado nuestra confianza en el que tiene todo el poder, que tiene todo el dominio. Y por eso podemos decir con toda confianza, si Dios está de mi lado, ¿quién se anima? Nadie ni nada. Nosotros tenemos el privilegio de caminar con el Señor. Y además, hay algunas preguntas aquí que son tremendas. Si Dios entregó a su Hijo por nosotros, ¿cómo no nos va a dar también con Él otras cosas? ¿Ustedes se dan cuenta? Hay veces que nosotros nos preocupamos por lo que tener, por lo que ponernos, por lo que comer, quién sabe por cuánta cosa. Y Jesús decía, tranquilos, ustedes a Dios le importan más que las aves, más que las flores. Y aquí dice, Él nos va a dar también todas las cosas. ¿Quién va a acusar a los escogidos de Dios? Y cuando dice los escogidos de Dios se está refiriendo a ti, a nosotros. Es tremendo esto. Entonces, nosotros podemos enfrentar nuestros desafíos aferrados a palabras como esta. En todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ustedes se fijaron en la lista que hace aquí de las cosas que nos podrían separar del Señor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación nos puede separar? La respuesta directa es no, Señor. No nos puede separar. Sigue diciendo, ¿la angustia te separa del amor de Dios? ¿Algunos de ustedes conocen la angustia? Yo la conozco. Mal enemigo es. ¿Pero te puede separar del amor de Dios? No. Es un rotundo no la respuesta. Y podemos seguir. Persecución, hambre, peligro, desnudez, espada. ¿Qué nos puede separar? Nada ni nadie. Estoy convencido, dice el apóstol Pablo, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, podría seguir deleitándome en este pasaje de la Biblia por horas, ¿ok? Pero este pasaje tiene que ser carne para nosotros y tenemos que identificarnos de alguna manera. Y por eso quiero recordar con ustedes una historia bíblica que de alguna manera pueda hacernos identificarnos con el personaje de la historia para enfrentar nuestros propios desafíos. Por favor, aplica esto a aquellas cosas que son difíciles para ti, que traen dolor a tu alma, que traen tristeza a tu corazón. Y vamos a ver si podemos identificarnos. Vamos a estar leyendo en 1 Samuel capítulo 17, pero para no estar leyendo todos los versículos, porque es una historia larga, voy a estar leyendo solo algunos de los versículos de la historia con ustedes. Pero lo que les quiero recordar, porque esta es una historia que la mayoría de ustedes conocen. 1 Samuel 17 contiene la historia del combate entre dos personajes bastante conocidos. Uno se llamaba David y el otro se llamaba Goliat. David y Goliat. ¿Les suena eso? ¿Ustedes saben quién ganó? David. Ganó David, ¿verdad? David era un joven, un adolescente, para colmo era guapo y chaparrito. Goliat era un soldado experimentado, armado hasta los dientes, que medía más de 3 metros de altura. Eso es lo que dice la palabra. ¿A ustedes les parece que yo soy alto? Bueno, Goliat era enorme.
Goliat era como hasta el techo más o menos. Y todavía armado hasta los dientes. ¿Se imaginan? Bueno, en esto nosotros tenemos que empezar a reconocer lo que nosotros enfrentamos. Vamos a ver la historia, pero para identificarnos nosotros con aquellas cosas que nosotros somos los que enfrentamos. Miren, en primer lugar vamos a ver el desafío. ¿Cuál era el desafío que se presentaba en esta situación? Y ahí es donde nosotros tenemos que colocar nuestro desafío. La enfermedad de nuestro familiar, la dificultad económica, sea cual sea el que nosotros enfrentemos, comparémosle con este desafío que se enfrentaba en aquel momento. Voy a leer de 1 Samuel 17, los versículos 4 al 10. Dice: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. El pueblo de Israel tenía en muchas ocasiones como enemigos a esta nación, los filisteos. Filistea se llamaba la nación. Eran una nación limítrofe y tenían que enfrentar a veces estas batallas. De alguna manera los filisteos habían invadido la frontera de Israel y Israel sale a defender su territorio. Y en aquel tiempo esto se producía poniéndose un ejército frente al otro, como en este caso a veces con un valle en el medio, y en el valle llegaba el momento en que se enfrentaban y a quien ganara, al ejército que ganara. Entonces se pusieron en estado de batalla, un ejército frente al otro, todos con sus armas y todos estaban listos. Y cuando ellos ya estaban listos, en el silencio que anticipa la batalla, se presentó este señor. Entre lo que pesaba él y lo que pesaban sus armas, debía temblar la tierra cuando caminaba. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan la cantidad de metal que entre bronce y hierro, lo que llevaba puesto? Yo no sé si todos ustedes habrán visto o recordarán la película Rambo. ¿Algunos de ustedes vieron Rambo? Sylvester Stallone con su pincha, con su cuchillo, un físico que tremendo. Metía miedo Sylvester Stallone. Bueno, Goliat era Sylvester Stallone pero multiplicado varias veces. Había que verlo a Sylvester Stallone con una ametralladora. Hombre, no, nadie se quería meter. Bueno, con Goliat nadie se quería meter. Usted no leí el versículo siguiente, el versículo 11, pero después de que este gigante viene y se presenta, ¿ustedes qué se imaginan sería la reacción de los soldados del pueblo de Israel? Denme un hombre, a ver, un hombre denme, dice. ¿Quién se enfrenta? Además, yo me imagino que aquel gigantón debía tener una voz así potente y desafiante también.
los amedrentaba. ¿Saben? Yo siempre me imagino que el rey Saúl ponía su ejército en línea: párense aquí todos, vamos a hablar, necesito uno que vaya a enfrentar a este hombre, que dé un paso al frente, que se va a enfrentar, y todos hacían así, un paso atrás, ¿verdad? Evitando el asunto. Esos somos nosotros, hermanos. Si a nosotros nos dijeran: ¿quieres enfrentar esta situación? Muchas veces se nos presentan situaciones a las que nosotros diríamos: no quiero. Yo no quiero enfrentar esa enfermedad, yo no quiero enfrentar ese problema económico, yo no quiero tener problemas de relación con este o con aquel, yo no quiero tener este problema, no quiero enfrentar esta tristeza. Nosotros no quisiéramos. Pero de todas maneras, el desafío está ahí delante. Y esto que nosotros leímos allí no ocurrió solamente una vez, sino que venía todos los días, en el momento de prepararse a la batalla, y como que le dio chance de que surgiera algún voluntario para aceptar el desafío. Bueno, de la misma manera, nuestros desafíos se nos presentan de manera inesperada. Y una y otra vez tenemos que enfrentar la decisión de si vamos a hacerle frente o no. De acuerdo a lo que leímos en Romanos capítulo 8, cuando el rey Saúl preguntara a quién lo va a enfrentar, nosotros daríamos el paso al frente. ¿Por qué? Porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No importa cuál sea el desafío, en el nombre de Jesús lo vas a enfrentar y Dios va a estar contigo para que salgas adelante en medio de tu situación. Y tú lo que vas a tener es una nueva perspectiva. Todos los soldados de Saúl estaban amedrentados, pero apareció alguien que tuvo una nueva perspectiva. Eso es lo que vamos a encontrar en la palabra del Señor, y como les dije, no voy a leer todos los versículos, pero me voy a saltear hasta la parte en la que aparece el que tiene la nueva perspectiva. Lo que leo son los versículos 26 y 27 de 1 Samuel 17. Dice: entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará al hombre que lo venciere. Pero consideren esto. De acuerdo al relato, no lo leímos todo, pero David ni siquiera era parte del ejército. Él era un adolescente que se estaba dedicando a cuidar las ovejas de su papá en el campo. Y sus hermanos mayores, eran 8 hermanos en total, pero sus hermanos mayores se habían integrado al ejército y el papá quería mandarles de apoyo. Así funcionaban los ejércitos antes. Las familias mandaban apoyo de comida, mandaban cosas para sostener al ejército, para que se sostuvieran en el campo de batalla. Y entonces el papá de David dijo: llévale comida a tus hermanos. Y esa fue la razón por la que David terminó yendo allá. Y David llega y el hermano mayor le dice: ¿qué estás haciendo acá? Viniste a mirar la batalla, tú orgulloso. Le regañó, todo feo. El hecho es que mientras David estaba allí de visita, se presenta el gigantote entre medio y él lo escucha decir esas mismas palabras que nosotros leímos. Esto que nosotros acabamos de leer ahora es la reacción de David cuando lo escuchó hablar a Goliat. Entonces él pregunta, la pregunta no es lo más relevante, pregunta: ¿qué van a hacer al que derrote a este hombre? Esa es la pregunta, la primera. El problema o la perspectiva diferente que tenía David está en lo que va a decir a continuación. Porque ¿quién es
este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente. David miraba al ejército de Israel y no solo lo consideraba un ejército compuesto de hombres, de personas, sino que él reconocía en el ejército de Israel los escuadrones de Dios. Ahora, lo que yo quiero que consideres seriamente es el hecho de que tú también formas parte del escuadrón de Dios. Formas parte del ejército de Dios. Y en esto vale para hombres y para mujeres. Cada uno de nosotros es parte del ejército de Dios. Los redimidos de Cristo Jesús, aquellos que fueron comprados por la sangre de Jesús, aquellos que creen en Jesús y que Jesús es su Salvador, son parte del ejército de Dios. Entonces, cuando una situación o una persona o una circunstancia se enfrenta a ti, no se está enfrentando solamente a ti como persona, sino que se está enfrentando al ejército de Dios. Eso fue lo que David vio y lo que ellos no estaban viendo. Los soldados estaban viendo solamente el desafío al ejército. Dice, ¿quién es este? Para que desafíe a los ejércitos, a los escuadrones de Dios. Y la gente quedó asombrada de lo que él decía. Miren lo que está diciendo ese muchachito. Fíjense que se corrió tanto la noticia que llegó a oídos del rey. Esa noticia, ¿verdad? Ahora, ¿por qué David veía las cosas diferentes que los demás? Los demás no habían visto eso. ¿Por qué David veía las cosas así como las veía? Miren lo que dice los versículos 31 al 37, donde están las razones para ver la situación desde otra perspectiva. Dice los versículos 31 al 37. Fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él, un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová esté contigo. ¿Por qué David creía en lo que él estaba diciendo? ¿Saben por qué creía? Porque su historia le había confirmado de alguna manera lo que Dios hacía en su vida. Había tenido que enfrentar al oso, había tenido que enfrentar al león en protección de aquellas ovejas, y Dios lo había librado. Pero además él sabía que no se había librado simplemente por su gran condición, por su capacidad de luchador. Él le atribuye a Dios el hecho de que él pudiera haber salido adelante. ¿Alguno de ustedes se enfrentó a un oso alguna vez? Me parece que no, ¿verdad? Bueno, David había enfrentado al oso. ¿Se enfrentaron a algún león? Apenas si hemos visto los videos, lo hemos visto en el zoológico. Y que queden lejos, allá de lejito.
Bueno, David sí había enfrentado. La historia de David le había confirmado, había alimentado su fe para que él supiera que Dios le podía defender. De la misma manera, Dios ha puesto situaciones en tu vida en el pasado que vienen a confirmar que Dios ha estado contigo. Si te pones a pensar, si te pones a analizar en las cosas que has vivido hasta ahora, tendrás que convencerte de que Dios te trajo hasta aquí. Escucha, estás vivo, estás en pie, estás aquí. ¿Sabes por qué? No es porque no hayas tenido que enfrentar ninguna situación difícil antes. Has tenido que enfrentar situaciones difíciles. ¿Y sabes qué es lo que te hizo superarlas y que te hizo llegar hasta aquí? El altísimo nombre del Señor, que ha sido poderoso para traerte hasta esta circunstancia. Entonces David tomaba su experiencia anterior para poder decir, así como lo hizo antes, Dios lo va a hacer con ese. Además, se imaginan, David, como decíamos, era bajo de estatura, era un adolescente guapo y el rey lo miraba mientras hablaba y decía, tu siervo va a ir y va a derrotar a ese hombre. Saúl lo miró como diciendo, y le dijo, no podrás, tú eres un soldado experimentado. Además, ustedes vieron la descripción. Debía sonar aquel hombre como si fuera un robot de tanto metal que traía y de tan defendido que estaba. No había por dónde atacarlo a Goliat. Eso era lo que le pasaba a los soldados de Israel. Sin embargo, David tenía esa convicción. Entonces, cuando David le presenta su testimonio, escucha, rey, yo creo en que Dios está involucrado en esto. Y esta es parte de la perspectiva que nosotros tenemos que adquirir. Lo que estás viviendo y lo que vas a vivir, lo que está relacionado con tu tristeza, con tu preocupación, eso que no te deja dormir de noche, eso que estás pensando una y otra vez, tienes que llegar a la conclusión de que Dios también está involucrado en eso. Eso fue lo que David creyó. David creyó que el desafío no era solamente contra ciertos hombres, sino contra el ejército de Dios. Nosotros tenemos que creer lo mismo. Cualquier cosa que enfrentemos en la vida, Dios se involucra, porque nosotros somos de Dios. Le pertenecemos y Dios no se desentiende de lo que nosotros vivimos. Así que, gracias a Dios, David tenía una perspectiva diferente por esa razón. Bueno, no les voy a presentar todos los detalles, pero dice que Saúl aceptó que David enfrentara al gigante y entonces lo primero que hizo fue hacer traer sus armas. A ver, traigan mi espada, traigan mi armadura, pónganle, y lo hicieron vestir a David con aquella armadura del rey y calzar la espada. Y David trató de hacer lo mismo, trató de caminar con eso. Ni siquiera podía caminar con las armas de Saúl. Para colmo, Saúl era alto de estatura y David no, pero el hecho es que no estaba acostumbrado a andar con ellos y ¿saben qué hizo David? Tiró todo a un costado. Dejó las armas que se le habían dado. Y dice en los versículos 40 al 44, cuando llegamos al momento del enfrentamiento. Dice, y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y
cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. ¿Ustedes pueden imaginarse esa situación? Bueno, ahora entiendan las razones por las que ustedes a veces se han sentido desanimados. Ustedes no se enfrentaron a un gigante como Goliat. Ustedes no lo han visto ahí todo armado y no han escuchado su voz maldiciéndoles en nombre de los dioses, pero ha estado allí espiritualmente. Tenemos que entender que esto tiene un contenido espiritual y que las cosas que vivimos, las situaciones que enfrentamos, tienen un contenido espiritual. Y ahí estaba este hombre, ve venir a David, y David venía caminando en su posición de pastor de ovejas y andaba con el callado, el palo con el que caminaba, en el que se apoyaba. Soy un perro para que vengas con palos. Así le dijo. Y luego le dijo otras cosas feas que ni siquiera la palabra del Señor ha querido reproducirnos de lo feas que eran. Lo maldijo en nombre de sus dioses. Así te has sentido a veces. La vida, de alguna manera, te ha maldecido, te ha menospreciado. Sin embargo, nosotros encontramos que este ejemplo que tenemos en David no se dejó amedrentar por eso. Y por eso tenemos que encontrar a esto la perspectiva espiritual. Tenemos que reconocer que las cosas que enfrentamos tienen un alto contenido espiritual. Dice los versículos 45 en adelante. Dice: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Nosotros tenemos que enfrentar nuestras situaciones reconociendo la perspectiva espiritual que tiene. Fíjense que David no ignoraba el problema. Él hace un reconocimiento del enemigo. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Él lo ve, él está viendo la realidad. Dios no nos llama a nosotros a sacar nuestros ojos de la realidad y quiere que veamos las cosas como son. Pero no se limita con eso, sino que Él mira las armas que tiene como hijo de Dios. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti. ¿Y cuál es el arma que esgrime David? Vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. ¿Te das cuenta que tú también puedes venir en el nombre de Jesús a enfrentar las situaciones? ¿Recuerdas que el nombre de Jesús es aquel nombre que está por sobre todo nombre? Ante el cual se dobla toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Eso dice la palabra. El Señor nos ha dado el privilegio de ser parte de sus escuadrones. Entonces podemos nosotros enfrentar las cosas como David las enfrentó. Entonces David lo que hace es hacer el anuncio. ¿Sabes qué va a pasar ahora? Jehová te entregará hoy en mi mano. Y yo te venceré, te cortaré la cabeza y va a haber una derrota de los filisteos tremenda. Ojalá Dios nos dé la capacidad de mirar la situación que enfrentamos y ver la situación terminada
con victoria en el nombre del Señor. Pero lo que es tremendamente significativo es el testimonio que se desprende de esto. Se lo dice David antes de que se produzca la derrota del gigante. Le dice, toda esta tierra, toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. O sea, el resultado de esta situación va a ser que la gente se va a enterar que hay un Dios poderoso. Todavía lo dice más completo. Sabrá toda esta congregación que Jehová, y miren lo que dice, que Jehová no salva con espada y con lanza, sino que de Jehová es la batalla. ¿Saben que esa es una verdad eterna? Las batallas que tú enfrentas hoy, ¿sabes de quién son? Siguen siendo de Jehová. Por el hecho de que nosotros hemos creído en Jesús, nosotros podemos contar con que la batalla es del Señor. Y podemos venir a enfrentar las situaciones que se nos presentan difíciles en el nombre del Señor y saber que va a haber un testimonio. Finalmente, toda la congregación y la gente a nuestro alrededor y los que nos conocen van a saber que Dios nos levantó de esa situación. ¿Saben? Hay gente que ve las situaciones que a nosotros nos pasan y dice, este no la hace. No va a lograr nada. ¿Quieren saber? Podemos decir, Dios está de nuestro lado. Hermanos, no estoy diciendo que utilicen esto como si fuera una fórmula mágica y que a partir de ahora se metan en cualquier problema porque todo va a salir bien. No, hagamos las cosas bien y andemos en obediencia al Señor. Pero cuando enfrentemos las situaciones dentro de la voluntad del Señor, tengamos la convicción y la seguridad de que todo va a terminar en el tremendo testimonio de que hay un Dios poderoso con el que nosotros estamos caminando. ¿Por qué? Porque los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Porque en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así que agreguemos la perspectiva espiritual a lo que vivimos y vamos a ver que el Señor se levanta poderosamente en nuestras vidas y el testimonio no nos llega a nosotros solamente, sino también a todos los que están a nuestro alrededor. Vamos a orar. Gracias, querido Señor. Gracias porque a ti te importa lo que vivimos, te importa nuestra vida y te importa cada una de las situaciones que enfrentamos, Señor, y gracias porque en ti no solamente encontramos refugio, sino que encontramos la fortaleza para enfrentar nuestras tristezas, nuestras preocupaciones, nuestras angustias, nuestros problemas, Señor. Señor, gracias por no mirar a otro lado cuando nosotros pasamos por algo difícil. Gracias porque tú consideras nuestros problemas también tus problemas y tú quieres obrar en nuestra vida. Señor, te damos gracias por tu palabra de hoy. Gracias por recordarnos que en ti, por amarte, somos más que vencedores. Señor, queremos apropiarnos de esa victoria que tú tienes para darnos y queremos rogarte en el nombre de Jesús que tú obres poderosamente en nuestras vidas. Señor, lo hacemos con toda humildad. No queremos engrandecernos nosotros ni creernos que somos superiores a otros. Al contrario, humildemente venimos delante de ti y te rogamos que nos permitas vivir las cosas de tal manera que tú seas honrado, que se levante un testimonio de que tú defiendes a tus hijos, de que tú obras en la vida de aquellos que creen en Cristo Jesús. Por eso nos ponemos en tus manos, Señor, y te damos gracias. Gracias por esta palabra y Padre, que al vivir la realidad
de lo que tú nos has dicho hoy, podamos crecer en nuestra fe y podamos dar testimonio a otros también. Bendice, Señor, el hogar, la vida de cada uno de los que estamos delante de ti. Y Padre, que verdaderamente podamos ser fortalecidos por tu gracia y podamos andar en tu victoria. A ti te damos toda la gloria y toda la gratitud porque tú te las mereces. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Hermosa palabra de Dios, ¿verdad? Y es lo que nos recuerda en cada momento, en cada circunstancia que pasamos, que Él siempre va como poderoso gigante delante de nosotros, limpiando y abriendo camino. Debemos que recordar que tenemos un Dios todopoderoso, que Él sabe cada una de nuestras necesidades y problemas que pasamos, y Él nos fortalece. Bueno, les voy a dar los anuncios. Miércoles, estudio bíblico a las 6 de la tarde, con vida discipular. Una aclaración nomás. Este miércoles no va a haber actividades de niños y jóvenes por la semana de primavera, ¿verdad? Entonces sepan eso, pero nosotros sí vamos a tener el estudio. Sí, nosotros vamos a tener el estudio porque los hijos de Dios no faltamos. Al contrario, seguimos aprendiendo cada día más de Dios. Tráiganse sus hijos. Vamos a estar todos reunidos en la parte de allá abajo a las 6 de la tarde para vida discipular. El viernes, servicio de oración a las 6 de la tarde también, los esperamos. Y el sábado 15 de marzo tenemos reunión de mujeres, no falten, es de gran bendición para cada una de nosotros. Dios siempre quiere capacitar a la mujer para seguir adelante en su obra. Y domingo a las 9 de la mañana estudio bíblico y a las 10:15 servicio general. Dios me los bendiga.